Bueno, shalom, un saludo a todos. Comentarios semanales del Zohar, Parashat Aharimot Kedoshim, un nuevo fin de semana con dos porciones simultáneas de Zohar. Ya la semana entrante sí únicamente se dirá la porción Emor, que es una sola. En esta, pues obviamente vamos a tratar de combinar lo que está condensado en las dos, Aharet Mot y Kedoshim. Bien. Esta es la porción que describe las tareas que hace un Cohen Gadol o que hacía un Cohen Gadol durante la época de Yom Kippur. Yom Kippur es una de las altas fiestas que vienen dentro del signo de Libra, el signo opuesto a Aries. Entonces ya acabamos de pasar Aries. En Aries la fiesta alta fue Pesaj, que es el primer juicio del año, y luego su signo opuesto, que es Libra, es donde entra el segundo juicio importante. ¿Está bien? Dentro de Libra hay tres fiestas principales que son Rosh Hashanah, Yom Kippur y finalmente Sukkot. Entonces Yom Kippur es sumamente importante dentro de la tradición de la Kabbalah y en general del judaísmo. La porción comienza así, abro comillas. Esto es lo que Hashem dijo a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes se acercaron ante el Creador y murieron. Vamos a pasar al Zohar. En el versículo 7 dice, dile a Aarón que aquí donde entraron sus hijos se entra solo una vez al año. Kodesh HaKodashim. Bueno, esto no es del Zohar, es del Humash. Quiero corregir esa parte. Es decir, de alguna manera, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, entraron al Kodesh HaKodashim, al lugar más santo, en el momento en que no era, y por ende eso generó su muerte, desaparecieron. Entonces ahora Hashem le está diciendo a Moshe que hay que advertirle a quien vaya a ser sumo sacerdote que ahí donde entraron sus hijos no se entra todo el tiempo, no es cuando uno quiera, sino solamente durante una vez al año únicamente. Ya se explicó en la parasha pasada que Nadab y Abiú empujaron el tiempo y dieron su vida para empujar la redención. Lo que muestra esto, si yo lo uno a los comentarios pasados, es que algo que parece un juicio en realidad es un beneficio para el mundo. Y por eso uno de los significados de esta parasha es, después de la muerte son sagrados. Ahareismot es después de la muerte y Kedoshim es un sinónimo de santidad. Después de la muerte son o serán sagrados. Esta semana Kedoshim comienza diciendo, Hashem le dijo a Moshe, dile a toda la congregación, ustedes serán sagrados. Esto, digamos, en la religión se interpreta como una orden, que le están dando una orden al pueblo de que ustedes tienen que ser sagrados. Sin embargo, la pregunta es, un ser humano con todos sus defectos, con todas sus cuestiones negativas, con con todos sus defectos de carácter, con sus fallas personales, porque pues somos susceptibles a fallar. Todos, ninguno es absolutamente infalible, no hay una sola persona que pueda decir en el mundo que nunca se ha equivocado. Nosotros, digamos de una manera natural, si se le puede decir así, estamos diseñados es para fallar. Entonces, ¿uno cómo puede cumplir con ser sagrado? O sea, la pregunta del millón. ¿Cómo sé si estoy siendo sagrado? Porque pues esa es la otra. Estoy en un camino espiritual, me estoy esforzando y de pronto las cosas no me salen como yo quiero, ¿cierto? No siempre por el hecho de rezar 1 o 2 horas diarias quiere decir que ya cumplí. No por más de que una persona estudie o trate de ser un mejor ser humano, ¿cómo puede hacer para medir si eso no es alguien sagrado? El Zohar dice
que esto no es una orden, no es que Hashem esté ordenando, no es solamente una orden de ser sagrado, sino que es una promesa. O sea, el Zohar de alguna manera lo que nos quiere decir es algo así como, así falles, habrá un momento donde vas a ser sagrado. Y por eso es lo particular de la unión de estas dos porciones, de Ahareimot y Kedoshim. Nuevamente, después de la muerte, serán sagrados. Esto también se puede interpretar de la siguiente manera. La santidad, la Kedushá, es algo a lo cual tenemos que todo ser humano aspirar, si se puede alcanzar, no es algo imposible, ya está en el esfuerzo de cada persona. Pero ¿de qué depende ser sagrados? ¿O de qué depende la santidad en una persona? Kedoshim depende de Ahareimot, o sea, ser santos depende de dar procesos de muerte. O sea, que si yo quiero llevar un estado de mi vida a santidad, a Kedushá, en mí o en la persona tiene que morir todo aquello que lo aleja de la santidad, o sea, todo aquello que lo aleja de buenas costumbres, todo aquello que lo aleja de cumplir las misbot, todo aquello que lo aleja de corrección personal, de corregir sus defectos de carácter. O sea, por ejemplo, una persona que tiene problemas con el alcohol, pongo cualquier ejemplo, para poder llevar ese estado a santidad tiene que morir el alcohólico que está dentro de la persona, o sea, tiene que luchar con todas sus fuerzas para que ese alcohólico eh, quede atrás. Y cuando ese alcohólico muera, van a ser la versión, ese yo superior en santidad y que ya con su experiencia va a llevar a los que estuvieron en su situación de alcoholismo, los va a ayudar a salir adelante. De eso es una interpretación de tantas que puede haber a nivel Kabbalah. Pero entonces aquí hay una diferencia. Miren que quienes llevan ya un tiempo estudiando Torah o escuchando a algún maestro o en redes sociales o que llevan escuchando estos pequeños comentarios de Zohar, en las porciones anteriores, cuando hablábamos de que de la época de Jacob, que su hijo Joseph le comunicaron que Joseph murió, Jacob sufrió mucho y Jacob pasó un proceso de depresión de 20 años aproximadamente. Él sufrió por la ausencia de Joseph. En cambio, en esta porción se está presentando algo parecido. Aarón tiene dos hijos, que son dos hijos que tenían un nivel de santidad tremendo, o sea, eran verdaderos sadiquim, y pues él, se le mueren. Pero Jacob, a diferencia, perdón, pero Aarón, a diferencia de Jacob, Aarón no sufre, no se ve que esté como en ese proceso de dolor, caos y sufrimiento por la pérdida de sus dos hijos. La pregunta sería, ¿por qué no sufrió? Pues cualquier persona, en cualquier escenario de su vida, que le sucede algo parecido, Hasbe Shalom lo aleino, Barminam, que no le suceda a nadie. Un suceso de esos a una persona la descontrola, le quita la paz, le quita la vida. Muchos padres que pierden a sus hijos, ellos nunca vuelven a tener esos estados de felicidad. Pero entonces entonces Aarón ve morir a sus hijos y no llora, no sufre, al contrario. Y se sabe que no sufrió porque al día siguiente él ofició como sumo sacerdote. Y una de las condiciones para poder oficiar como sumo sacerdote es un estado de tranquilidad. O sea, la persona tiene que estar en un estado de shalom puro. No puede entrar una persona que sea Cohen, no puede entrar al lugar más santo de la creación con emociones confrontadas o con emociones encontradas. La lección nos la enseña aquí con los comentarios del Zohar de esta manera. Y esto lo tiene que entender todo ser humano que está en un camino espiritual, porque esto es empezar a ver la vida ya desde una esfera superior. La verdad es que nadie muere un segundo antes ni un segundo después.
nadie, ningún ser humano deja nada inconcluso. La persona muere cuando el trabajo que tenía que hacer en esta vida se acabó. Cuando ya cumplió lo que tenía que cumplir, esté o no esté en un camino espiritual, la persona simplemente ya parte a otra dimensión. Esa es la explicación a la cual, es la explicación de por qué hay personas que, entre comillas, inexplicablemente mueren muy jóvenes. Hay personas que, por ejemplo, les sucede que llegan a los 100 años y siguen ahí y siguen ahí. Hay personas que tienden a tener muy malos hábitos alimenticios, muy malos hábitos, fuman, toman y nunca se enferman de nada. Hay personas que por más que se cuiden su salud, por más de que no coman grasa, que midan las calorías, que no coman nada que tenga gluten, por más de que quieran aferrarse a su vida y a su salud, cuando les toca irse, les toca irse. Entonces, Aaron entendía que el tiempo eh, de estar sus hijos en este mundo se había cumplido y eso era todo. Entonces él por eso no generó sufrimiento, lo que nos lleva a entender o a empezar una comprensión de los sucesos de la vida y es que todo es perfecto. Cuando uno entiende que todo lo que pasa en la vida de uno es perfecto, que no hay injusticia, pues uno ya no genera sufrimiento a través de lo que le está pasando. Y ya después veremos el problema de si la persona no quiere escenarios de dolor y sufrimiento, ¿qué tiene que hacer? Eso es harina de otro costal. De momento, esta es la explicación que nos da Tikkun. Nadie muere un segundo antes ni un segundo después. De esto también que aprendemos, que el sufrimiento y la depresión ocurren en la persona que piensa que en su vida no hubo un juicio justo. Toda persona que sufre, entre comillas, lo que sufre en la persona es el ego. O sea, ninguna persona tiene la capacidad realmente de sufrir. Lo que está sufriendo todo el tiempo es el ego de la persona. ¿Y en qué se ve representado esto? En que las personas generalmente piensan de sí mismas que su vida es como una telenovela donde son las víctimas y a todos nos gusta el papel de víctimas y a todos nos gusta que la culpa de lo que no se nos ha dado en la vida la tengan otros. Y muchas personas se arman en su cabeza toda una telenovela. Entonces, o sea, donde si a mí o si a la persona las cosas no se le dieron, entonces la culpa es de Diosito, la culpa es del político, la culpa es del papá, de la mamá, de una expareja. Siempre va a haber alguien a quien echarle la culpa de las cosas. Pero una persona que verdaderamente está conectada a la conciencia del árbol de la vida se vuelve causa y al ser causa sabe que solamente en sí mismo está la capacidad de salir adelante de su situación negativa. Bien, en estas porciones se habla no de uno, sino de dos Shabbat. Para entender esto, se debe analizar el fenómeno de los 8 reyes del caos. Aquí ya nos vamos a empezar a meter un poquito a las habituales explicaciones del árbol de la vida. En este caso vamos a explicar el árbol de la vida en referencia a los 8 reyes del caos. Ya sabemos por conversaciones anteriores que los 8 reyes del caos son 8 seres que fueron hijos de Esap, el hermano de Jacob. Así como Jacob representaba la luz, Esap representaba el otro lado. Y ese otro lado tuvo 8 hijos que fueron 8 reyes de 8 tipos de creaciones. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí vamos a empezar un poquito más hacia el árbol de la vida. ¿Por qué se describe al Shabbat en plural? Respuesta. Cuando el creador emanó las 10 sefirot, primero emanó 3. Keter, Jochma y Binah. Recordemos que por encima de Keter está el Ein Sof, que es una dimensión, si se le puede llamar así, que nunca vamos a conocer. Y más allá del Ein Sof está la propia esencia del creador, o sea, nosotros allá no tenemos acceso. Luego, debajo del Ein Sof se empezó a generar Keter, Jochma y Binah. Y después de esas 3 hubo un primer Shabbat celestial. El primer Shabbat celestial sucedió después de la creación de Keter, Jochma y Binah. Sigo.
Cuando emanaron estas primeras tres sefirot, no lo hicieron de una manera totalmente rectificada, pero eso no fue un error, era como debía de ser, y por no haber sido rectificados no pueden ser contados como días. Sigo. Después de esto emanaron otro grupo de sefirot en el orden de los 7 días, que son Seir, Anpin y Malhut. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y finalmente Malhut. Y se correlacionaron mística y directamente a los 7 reyes que reinaron sobre la tierra de Edom. El séptimo día de la primera semana fue el Shabbat celeste. Y luego de eso, el octavo rey fue emanado. Pero siendo que las primeras tres sefirot no estaban totalmente rectificadas, todos los reyes de los mundos de Edom murieron. Ya en anteriores comentarios del Zohar vimos que por ser reyes que jalaban energía de los mundos del caos, sus universos no pudieron sobrevivir. Entonces fueron destruidos por sí mismos, por su propia condensación de caos. Como no podían perdurar arriba, tampoco pudieron perdurar abajo, ya que no podían sostener la luz tan intensa de la emanación. Listo. Y como no podían contener esta luz, por exceso de luz, los mundos se convirtieron en mundos de juicio severo. Cuando hay demasiada luz, la luz también genera exceso de juicio. Aquí vamos a entender que muchas veces en la vida uno necesita una mezcla de juicio con misericordia. Aquí el error de los reyes del caos en cierto modo fue que quisieron canalizar tanta luz que sus vasijas no estaban preparadas para contenerla. Todos los mundos del caos murieron y fueron anulados. Y sigue diciendo el Zohar. Ya he explicado en otro lugar, o sea, esto lo dice el Ari, acerca de la rectificación y el proceso supremo de rectificación que consiste en separar cortinas, las cuales permiten a los seres inferiores a que puedan recibir una luz más grande a lo que su propio nivel puede soportar sin que sean cegados. El exceso de luz también cega. Es decir, las sefirot son como cortinas que atenúan la fuerza de la fuente de la luz para que en unas dimensiones más bajas se pueda percibir luz sin ser destruidos, o sea, sin exceso de luz. Una forma de entender el árbol de la vida es esta. Viene una luz, que es la luz del creador, que es una luz infinita, potente, pero que es tan fuerte y tan potente que también por eso mismo tiende a ser destructiva. Es como si nosotros, por poner un ejemplo para darme a entender, como si nosotros con nuestro cuerpo físico tratáramos de acercarnos al sol. Nosotros no llegaríamos ni siquiera a acercarnos lo suficientemente a las primeras capas de luz del sol y ya nos quemaría las llamaradas solares. A eso es a lo que ahora trasladar ese concepto al plano espiritual. Hay una luz infinita, pero si esa luz infinita llegara de golpe al mundo, también esa luz infinita destruiría al mundo por su propia potencia. Entonces, ¿qué necesita la luz infinita para que tenga un circuito? Pasar por una serie de transformadores y que cada transformador le quite potencia, le quite potencia, le quite potencia. O visto de otra manera, como cuando la gente usa lentes para los ojos, los transition que se oscurecen apenas hay mucha luz. Se oscurecen para que la persona, sobre todo la gente fotosensible, no se le dañen los ojos. Asimismo es el plano espiritual. Las sefirot son como lentes que van opacando la luz, cosa que cuando ya la luz llegue a Malhut, llegue atenuada y nosotros la podamos recibir y podamos tener una realidad estable. Atenuar la luz, lejos de ser algo malo, es muy positivo. La atenuación es un tipo de rectificación. Cuando el octavo rey del caos fue emanado, este mundo salió más rectificado que los mundos anteriores, puesto que manifestaba la sefirá de Yesod, no como los mundos anteriores que eran solo Malhut. Todos los mundos anteriores tenían el pequeño defecto que lo único que querían era conexión con el mundo físico
y solamente tenían conciencia del mundo físico, no tenían conciencia de los mundos metafísicos. En esta ocasión ya se empieza a vislumbrar la primera conexión con el mundo de Yesod. Por eso ese último día de la semana primordial también fue conservado, y ese último día antes de que empezara el tiempo de Gesed hacia abajo en el mundo de Tikkun también es llamado Shabbat. Esa es una explicación dentro de los comentarios de esta semana para entender que hay dos tiempos a los cuales el Zohar llama Shabbat. Continúo. Dice Lari, después de ese primer Shabbat, las primeras 3 sefirot fueron rectificadas y la segunda semana emergió, lo que deja ver que los nombres de las sefirot de Zeirampin son los nombres de la rectificación de esas sefirot, es decir, tuvieron otros nombres antes. Quiere decir que Geset no se llamaba Geset. Geset tenía otro nombre y cuando fue rectificada empezó a llamarse Geset. Finalmente, y así con todas las demás sefirot de Zeirampin, finalmente apareció Malhut en el séptimo día y fue el segundo Shabbat. Dice acá, entiendan sin embargo que Adar, así se llama el octavo rey, estaba enteramente compuesto de energía de Yesod, y sin embargo toda esa energía de Yesod se convirtió en el precursor de lo que hoy llamamos Gesed. Yesod de los mundos del caos fue quien dio pie a la rectificación de las demás sefirot. Después de que el segundo set de sefirot fueron emanadas, esos reyes anteriores volvieron para ser rectificados y fueron absorbidos en las sefirot actuales. En cierto modo, la esencia de los otros, estoy llamando reyes, pero por reyes también hay que entender que son energías primordiales del caos. Esas energías necesitan también ser rectificadas. O sea, todo en la creación necesita ser elevado y rectificado. Ninguna persona, por mala que sea, está condenada por siempre. Tiene que tener un proceso de rectificación. Por eso se habla acá de que esa esencia de esos 7 reyes quedó en la sefirot de Zeirampin y fueron absorbidos en las sefirot actuales. Cuando el primer set de sefirot, o sea, las sefirot del caos, colapsaron, no desaparecieron. Estas eran más potentes y luminosas que las sefirot actuales del llamado mundo del Tikkun. La ruptura de los fragmentos tiene una gran cantidad de energía y de potencial. Estamos hablando de los mundos del caos. El desafío de este mundo de Tikkun, o sea, nuestra realidad actual, la que nosotros percibimos actualmente, es el asimilar e integrar esas partículas de caos que están supercargadas de energía lo más posible. Las partículas de caos están sobrecargadas de luz y el deber del cabalista es asimilarlas. De hecho, esa es toda la razón por la cual los mundos del caos fueron creados en primer lugar y no se creó directamente un mundo de Tikkun. El diseño divino fue crear primero el caos para que se destruyera y ocultar sus partículas en eso que nosotros llamamos la clipa. De esto se trata todo el tema de revelar la luz oculta. A pesar de su nombre, Tikkun no es un propósito en sí mismo, o sea, Tikkun no es el propósito final. Tikkun es un trabajo. Todos estamos acá para solucionar algún Tikkun o para llevar a cabo un Tikkun. Pero el Tikkun no es el propósito final. Y aquí se revela, digamos, el Zohar nos da algo bien interesante para pensar sobre la paradoja del tiempo. Una persona que está seriamente en un camino espiritual puede trabajar según su nivel de alma, según de donde su alma provenga, con 3 paradojas: con la paradoja del tiempo, con la paradoja del espacio o con la paradoja del movimiento. Significa que una persona que está bien encaminada espiritualmente tiene que descubrir que al menos una de esas 3 es una ilusión y que es mentira. Tiene que descubrir o que el tiempo no existe, o que el espacio no existe, o que el movimiento no existe. Pero vamos aquí solo a hablar un poquitín de la paradoja del tiempo. Número 1.
El creador creó los mundos del caos y luego los destruyó. Número 2. Creó un mundo de Tikkun donde podemos coexistir. Y número 3. Entre los mundos del caos y el mundo que vendrá, el mundo del futuro, es donde va a haber la corrección final. ¿Quiénes deben hacer el mundo del futuro? Porque siempre estamos pensando en el futuro. Entonces aquí, pasado, presente y futuro. Pasado, el creador creó los mundos del caos y los destruyó. Presente, el creador creó un mundo de Tikkun donde podemos coexistir. Futuro, tiene que haber un mundo por venir. Y eso todas las religiones lo dicen. Y en el judaísmo y en la Kabbalah no es la excepción. También aquí se habla de una época mesiánica, de un mundo por venir, donde la tierra será rectificada, donde todas las personas verán satisfechos todos sus deseos, donde todo será perfecto, donde se acabará el dolor, el caos y el sufrimiento, donde se sabrá la verdad acerca de todo, donde se acabará la enfermedad, se acabará la vejez, donde vendrá una época ideal. Ese es el futuro. ¿Quiénes deben hacer el mundo del futuro? La respuesta es nosotros, las personas del presente. Cuando Adán quiso ser como el Ein Sof le dijo, listo, vas a ser como el Ein Sof, tienes que crear otro mundo. Integrar estos dos mundos es producir un tercer orden de existencia muy superior a lo que sea que vemos en el mundo hoy. Hoy en día, el reto es ese. El reto no es ver noticias, asustarnos con teorías de conspiración, asustarnos con una bacteria o con un virus o con un supuesto problema económico mundial. El problema nuestro es cómo vamos a crear un tercer orden en el mundo, un tercer mundo. De eso se trata. Y tal vez en las últimas 2 o 3 comentarios del Zohar, la insistencia ha sido esa. La insistencia ha sido que el que tiene Torah, el que tiene Kabbalah, es el mayor responsable de lo que va a pasar. Y por eso no se tiene que quedar pensando como piensa la gente de la calle. Porque, o sea, el orden espiritual es el que va a formar el orden material. Y eso lo hemos sabido, que los problemas del mundo físico se resuelven en el mundo espiritual, no se resuelven acá. En el mundo físico solamente vemos efectos porque este es el mundo de los efectos. Hay que ir al mundo de las causas. ¿Yo qué les recomiendo para empezar a entender la paradoja del tiempo? Posiblemente lo postee en el grupo. Posiblemente si veo interés, posteo más cosas. Pero la mente tiene la capacidad de viajar en el tiempo. El viaje en el tiempo no es un viaje que se hace con el cuerpo, porque el cuerpo no puede soportar a nivel partículas moverse a través del tiempo. Ni siquiera solo cierto tipo de materia puede viajar en el tiempo, pero no toda. Y pues el ser humano con su cuerpo físico definitivamente no. Pero a nivel de conciencia mental sí que se puede viajar en el tiempo y alterarlo. De hecho, vuelvo y digo, depende de lo que las personas me pregunten o quieran saber, pero hay formas de ir a rectificar el pasado, de viajar hacia el pasado, o formas de rectificar al yo del futuro e ir al futuro a crear un super yo o a crear un nuevo yo. Y eso es fundamental para ir creando el tercer orden, para ir creando la octava conciencia, para ir creando el mundo por venir. Hay personas que en meditación cabalística ya muy avanzada logran contemplar la realidad como si fuera una película llena de fotogramas y pueden ir al fotograma que quieren cambiar y lo pueden alterar y pueden cambiar el final de la historia. Nosotros podemos cambiar el final de la historia. Esa es la reflexión y por eso toda esta historia de los Reyes del Caos, que eso viene más adelante con la siguiente explicación, que qué tienen que ver los Reyes del Caos con las 7 Sefirot. La misión es esa. La misión es crear un tercer orden. Voy a seguir leyendo un poquito de Zohar. A veces es un poco confuso, pero eso va desbloqueando capacidades en el cerebro. El solo hecho de escuchar Zohar es muy bueno, así no se entienda toda la idea de golpe. Vamos a Kedoshim.
Kedoshim. En el versículo 7 dice, y serán santos porque yo, Hashem, su Elohim, soy santo. Aquí vamos a una cita que dijo Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak comenzó, hay tierra de alas ruidosas. Esto está en Yesaya 18:1. Pregunta, ¿solo porque esta es una tierra de aleteos, es esa una causa alarma, para tal alarma, dado que el versículo dice hay tierra? Respuesta. Como explicó Rabbi Yitzhak, en el momento en que el santo bendito sea él creó el mundo y deseó revelar asuntos profundos de entre los mundos ocultos y luz de la oscuridad, estos términos fueron entremezclados. Por esta razón, de la oscuridad vino la luz, y la ocultación se fue y se volvió conocida como la profundidad. Una persona que quiere conectar con luz, esto ya es un comentario mío, lo primero que es como parece que fuera como un prerequisito primero conectar con la oscuridad. Primero tiene que haber habitado en la oscuridad y los mismos relatos de la creación dicen que fue primero la oscuridad y luego se hizo la luz. Primero uno tiene que tener problemas antes de que se vea la luz para resolver esos problemas. Primero uno tiene que tener escenarios inconfortables para poder transformarlos. Continúo. Y esto resultó de esto. Así del bien llegó el mal, de la misericordia vino el juicio. Todos entremezclados, la inclinación del bien con la inclinación del mal, la derecha y la izquierda, Israel y las otras naciones, lo negro y lo blanco, cada cosa dependiente de la otra. El Rab Ashlag comenta que de esto el mundo entero parece como una telaraña mezclando rigor con misericordia, siendo Malhut y Binah que están entretejidas una con la otra. Y así, cuando el mundo es juzgado con juicio suavizado con misericordia, con Malhut incluida en Binah. Si no fuera así, el mundo no podría sobrevivir ni siquiera un momento. Paro y comento. Ninguna persona recibe un juicio completamente justo, porque si las personas recibieran un juicio completamente justo de acuerdo a sus acciones individuales y colectivas, este mundo ya no existiría. Lo que nos dice el Zohar es aquí que todo juicio que llega a la vida del ser humano a nivel individual o a nivel colectivo es un juicio que llega suavizado. También esto nos enseña que nosotros, pues lo ideal es no juzgar a nadie, nunca. O sea, si uno no pudiera juzgar a nadie, mucho mejor. Pero si hay que analizar alguna situación de alguien, siempre hay que tomar a la persona con misericordia, juzgarla para bien, ver lo bueno que tiene la persona. ¿Y nosotros qué hacemos? Hacemos todo lo contrario, tomamos es como la negatividad de las personas y nos enfocamos en lo que no nos gusta de la gente, nos enfocamos en las cosas que nos molestan de las personas, no tomamos como la parte lumínica de las personas. Dice aquí, hemos establecido este asunto como está escrito, porque cuando tus juicios es una palabra que se llama tzedek, y tzedek viene de tzedakah, están en la tierra, a saber, la misericordia llamada justicia. Los habitantes del mundo aprenden la justicia. Esto está en Yeshaya 26:9. Sigo. Eran capaces de recibir el juicio de la rectitud siendo Malhut, debido a su conexión al atributo de la misericordia. Es decir, bajando un poco la explicación más clara, para que un juicio sea justo debe ser misericordioso. Y si un juicio es misericordioso, no es justo. Pero en el orden de este mundo es como debe ser. Si nosotros juzgamos con misericordia a la gente, el sistema nos juzga con misericordia a nosotros. Si nosotros juzgamos a la gente con rigor, el sistema por afinidad de forma también nos pone el mismo escenario. Alguna vez en algún comentario pasado se dijo que cuando una persona juzga a otra, lo que le está diciendo esa persona a Dios es, mira,
no me gusta cómo esa persona está haciendo las cosas y yo creo que las puedo hacer mejor. Entonces ahí mismo el sistema actúa y dice, bueno, como tú crees que puedes hacer mejor las cosas, pues entonces tú te vas a encargar de cargar con los problemas de esa persona que estás juzgando. Bien, es un prerequisito para que este mundo no pueda ser destruido, que los juicios en últimas no sean tan justos, que tengan un poquito de misericordia. Así la persona crea que su vida es muy injusta, en el fondo lo han juzgado con mucha misericordia, porque siempre va a haber personas que estén peor que uno por más de que uno se queje. Esto por el lado de Kedoshim. Ahora vamos a pasar a Aharei Mot. En el verso 103 del Zohar, Rabí Elazar abrió la discusión diciendo, y miró, y he aquí un pozo en el campo, y allí estaban reunidos todos los rebaños. Esto está en Bereshit 29, del 2 al 3. Estos versículos necesitan ser examinados, ya que contienen el secreto de la sabiduría que yo aprendí de mi padre. Así aprendí, comillas, y miró, y he aquí un pozo en el campo, cierro comillas. ¿Cuál es el pozo? Es el mencionado en comillas, el pozo que los príncipes del pueblo excavaron, cierro comillas. Esto está en Bamidbar 21:18, significando Malhut, que es embellecida de Abba e Ima, mencionadas como príncipes. Y abro comillas, y he aquí que había 3 rebaños de ovejas descansando junto al pozo, cierro comillas. Estos representan a Netzach, Hod y Yesod, que descansan junto a este y permanecen sobre este. De ellos el pozo fue llenado con bendiciones. Entonces, cuando el Zohar nos está hablando que hay rebaños de ovejas, no son literalmente rebaños de ovejas, son las 13 sefirot, Netzach, Hod y Yesod. Sigo. Tanto los seres de arriba como los de abajo son bendecidos desde esta fuente. Sin embargo, una gran piedra estaba sobre la boca de la fuente. La gran piedra se refiere al juicio severo. Es como si hubiera un pozo de agua y le colocaran una piedra y la gente no tuviera acceso al agua. Esta piedra se refiere al juicio severo, el cual es conocido como la gran piedra, la cual siempre está encima de la fuente. Para que los mundos del caos puedan succionar pequeñas cantidades de luz y de esta manera puedan sobrevivir. Hablamos en comentarios pasados del Zohar esto mismo, que los mundos del caos comen, si se le puede decir, apenas lo necesario para que sobrevivan, pero no pueden comer en exceso. De esto se refiere también este pasaje. Los grupos de ganado rodeando la fuente se refieren a las 6 sefirot del rey. En la Torá, el rey, cuando en la Torá escucha uno la palabra el rey, no está hablando de un rey físico, sino de Zair Anpin. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y Malhut. No, y Yesod. De hecho, hay un término que se llama Melech HaOlam. Melech HaOlam, el rey Zair Anpin que gobierna sobre Malhut. Zeirampín se juntan y atraen las bendiciones de la cabeza del rey. La cabeza del rey son las primeras 3 sefirot de Zeirampín, conocidas como cabeza. Se derrama en esta y cuando todas se funden juntas y alimentan a esta, está escrito, comillas, hacían rodar la piedra de la boca del pozo, cierro comillas, significando que rodaban lejos el juicio severo conocido como piedra y lo quitaban. Es decir, los mundos superiores también dependen de que nosotros corramos la piedra que hay en la Sefirot. O sea, la Sefirot en astrología, bueno, por lo menos, en astrología cuando uno levanta una carta astral, yo siempre digo que toca analizar cuál es la energía que la persona está jalando de ese planeta. No es suficiente tener Júpiter en casa 2 en Tauro. Una persona que apenas tiene conocimiento de astrología puede decir que Júpiter en casa 2 en Tauro, no, la persona tiene muchísimo dinero, le va a ir muy bien y resulta que no. Resulta que hay gente que tiene Júpiter en casa 2 en Tauro y tienen es más problemas que nada económicamente. Entonces hay que analizar.
esa persona con que está conectando de Júpiter, ¿está atrayendo la luz de Júpiter o está atrayendo la clipa de Júpiter, la negatividad de Júpiter? Aquí nos está diciendo el Zohar que las sefirot superiores, que también son planetas, tienen un bloqueo, que el bloqueo lo llama piedras, y que nosotros tenemos que mover esas piedras para que la energía y la luz de esos planetas descienda hacia nosotros. Cuando la persona reconoce sus fallas internas y trabaja sobre ellas, equivale a empezar a correr la piedra y todo se bendice de arriba hacia abajo. Es importante en un proceso espiritual, y esto también fue dicho cuando se habló de un pequeño curso de sueños en Miquets, en la porción de Miquets creo que fue, que una persona desconectada del árbol de la vida es una persona que vive diciéndose mentiras a sí mismo todo el tiempo. Es una persona que todo el tiempo piensa que está en lo correcto. Es una persona que piensa que los que se equivocan son los demás. Es una persona que en lugar de asumir la responsabilidad de lo que le está pasando en la vida, lo que hace es echarle la culpa a otros y es más fácil y es más cómodo porque siempre el papel de víctima va a ser el mejor papel que el ego quiera tomar. Una persona que reconoce sus fallas, o sea, incluso es más importante ocuparse uno en eso que ocuparse en juzgar a los demás, en reconocer uno sus propias fallas. Eso hace que la energía astral empiece a moverse a favor de uno. Una persona que no lo hace está conectando con Clipa full. Este mundo es un constante ir y venir de juicios y misericordia, ocultación y revelamiento, hasta que se complete el tikkun. Bien, ahora, el santo bendito sea él ha derramado sobre ti bendiciones de los manantiales de la corriente de la fuente, y de ti son bendecidos todos los miembros de tu generación. Cuán afortunada es la porción de ustedes en este mundo y en el mundo por venir. Aquí nos está hablando del mundo por venir. Es un mundo que está viniendo, o sea, no es un mundo al cual hay que llegar, sino hay que construir. Pero el pensamiento religioso le vendió a la gente otro tipo de ideas, de solamente llevarle los diezmos al pastor y no preocuparse de nada. Y todos tus hijos serán enseñados por Hashem, y grande será la paz para tus hijos. Esto está en Yeshayá 54:13. Cuando Abraham se va con Isaac después de la Akedá es el sacrificio donde supuestamente Hashem le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, pero que al final no lo sacrifica. A eso se le llama Akedá, atadura. Cuando Abraham se va con Isaac después de la Akedá, dice que se va a Beersheba. Beersheba significa los 7 ríos o las 7 fuentes. También se le puede interpretar como las 7 sefirot. Acá lo que vemos que dentro de nosotros hay al menos 7 potenciales diferentes, cada uno obstruido por un rey de Edom. Nosotros, mínimo, una persona mínimo tiene 7 grandes poderes o 7 grandes potenciales. Esos potenciales están bloqueados por energía negativa. Y esa energía negativa se le llama un rey de Edom. Ahora, pregunta, ¿cómo activar estas fuerzas potenciales? Aparte de todo lo que es el trabajo espiritual, tomarse en serio el camino espiritual, pues yo estoy convencido de algo. En algún momento este ciclo de conversaciones va a terminar y ya cuando termine va a haber personas que tomen uno de dos caminos, que tomen esto como información de cultura general y listo y no los vuelvo a ver. Y personas que en serio se tomen el camino espiritual, digan, no, ya quiero cambiar de verdad esto, ya mi vida no puede ser únicamente pagar facturas, pagar recibos. Eso vendrá en cada quien. Pero además del trabajo espiritual,
Activar las fuerzas potenciales que hay en cada una de las 7 grandes habilidades que cualquier persona puede tener, agregando amor en cada sefirot. Pero amor no es amor hippie, no es paz y amor y marihuana, no. Amor en la perseverancia en lugar de tedio y obligación. O sea, si yo necesito ser disciplinado porque soy indisciplinado, le tengo que colocar amor a la disciplina. Si la persona le cuesta mucho leer, se duerme, se dispersa, empieza un libro, lee 2 hojas y luego lee otro y al final no lee ninguno, tiene que colocar amor en la concentración. Si la persona detesta las matemáticas, ya vemos que hay mucha gente que estudia carreras simplemente porque no tiene matemáticas. Ponerle amor a las matemáticas. El trabajo espiritual consiste en retirar la piedra, sacar el caos que hay dentro de nosotros y matarlo. El caos somos nosotros. El caos no es el presidente es el reflejo del inconsciente colectivo de las personas. Hubo un momento por ejemplo, hablo de Colombia, un momento en la historia donde el inconsciente colectivo de la gente era el narcotráfico y pusieron de presidente a un narcotraficante. Hubo un momento en el inconsciente colectivo de la gente que todos querían que la guerrilla muriera y pusieron un presidente que representaba ese inconsciente colectivo para matar guerrilleros. Hoy en día el inconsciente colectivo de la gente son los memes. Entonces el presidente es un meme. O sea, el presidente que tiene hoy en día un país como Colombia y como muchos otros es el reflejo de lo que hay en la gente, no al revés. Quejarse del presidente no sirve absolutamente de nada. Quien se queja del presidente se está quejando de sí mismo y de su propia incapacidad como pueblo. El caos está dentro de cada persona. Y por eso esta parasha se llama Aharemot Kedoshim. Matar el caos de nosotros para santificarlo, elevarlo, convertir ese caos en luz pura, en luz rectificada. Por cada juicio que la persona afronta, si acepta el morir y renacer, solo le espera un nivel más de santidad. La santidad no va a llegar actuando como hemos actuado toda la vida, pensando como hemos pensado toda la vida, siendo como venimos siendo toda la vida. A veces uno tiene en ciertas cosas de la vida que morir. Si una persona tiene un círculo de amigos y esos amigos no le sirven para nada, lo están llevando a la decadencia, tiene que morir esa parte y tiene que seguir la persona en otra cosa y tal vez tratar de conseguir mejores amistades. Si una persona tiene malos hábitos, esos malos hábitos tienen que morir para que nazca la santidad en la propia vida de la persona. A veces uno ve gente que no para de quejarse por todo y uno piensa, pues, ay Dios mío, si esa persona se callara la boca con eso solo, ganaría demasiado. Digamos que a veces uno ve eso porque uno ve en ciertas personas aspectos que uno ya superó. Y de verdad, a veces uno ve gente y uno dice, esa persona todo lo que ganaría en la vida si solo aprendiera a callarse la boca. Una sola cosa. Es decir, que cuando se avanza en el camino, ya no se retiran grandes rocas, ya el trabajo es más sutil. Paso a explicar. Cuando una persona empieza a avanzar en su proceso espiritual, llegó con un montón de defectos encima, de problemas familiares, de crisis, y la persona fue muy disciplinada, juiciosa, rezó, estudió Zohar, guardó Shabbat, cumplió. Y la persona empieza a ver que en su vida hay un cambio y empieza a rectificar todo ese caos. No quiere decir que la persona ya cumplió con su tikkun, porque el caos siempre se va a presentar en la vida de uno de manera más refinada. Es decir, una persona que, por ejemplo, tiene el hábito del enojo y se enoja por todo, de pronto va a haber momentos donde se sienta muy tranquilo y sienta que ya nada lo enoja,
pero van a llegar escenarios donde ciertas cositas chiquitas, ciertas sutilezas, sí lo van a enojar. Lo que quiere decir es que el enojo siempre va a estar presente, pero cada vez se va a presentar de forma más sutil. Y así con cada defecto, con cada corrección que tengamos que hacer. Por más que uno crea que ha avanzado, que ya no se queja, que ya no siente el miedo que siente un colombiano más o de la nación que sean, aún así sigue habiendo mucho trabajo por hacer. Volvemos a Kedoshim en el párrafo 133. Dice, él comenzó, dos puntos, porque Hashem conoce el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá. Esto está en Teilim 1.6. Pregunta, ¿qué se quiso decir con Hashem conoce? Respuesta, esto es lo que el Santo Bendito sea conoce y cuida del camino de los justos para beneficiarlos y defenderlos, y camina delante de ellos para protegerlos. Por lo tanto, quien se pone en su camino necesita ver que este camino es el camino del Santo Bendito sea. Así que el Santísimo Bendito sea Él participará junto con Él. Y por esta razón está escrito, comillas, porque Hashem conoce el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá. Perece por sí mismo, ya que el Santo Bendito sea Él no se hace conocido a sí mismo en su camino y no va con ellos. Una de las herramientas más, o sea, aquí ya yo creo que son los últimos, sí, ya parece ser los últimos comentarios, entonces aquí también se va a hablar mucho de la diferencia entre camino y sendero. Eso será más adelante, porque aquí esta parte de la porción nos está hablando de caminos y senderos. Una de las herramientas más sofisticadas del Satán para jodernos la vida es aquella necesidad de hacer el bien. O sea, detrás de hacer el bien o de la necesidad de hacer el bien también se ocultan muchas trampas. Explico. La paradoja es que la gente que quiere hacer el bien al final termina haciendo el mal. ¿Cuántas veces no le ha pasado a uno o le ha pasado a la persona, a las personas que quieren hacer cosas buenas y termina todo al contrario? Ay, pero no era mi intención, yo no quise decir eso, esa no fue la intención con la que yo hablé o lo que yo hice, pensé que las cosas iban a ser diferentes y resultó que todo salió al contrario. Eso nos pasa todo el tiempo a todos nosotros. Hay gente, por ejemplo, hablando de causas sociales, ahorita que está tan de moda indignarse en internet por todo y opinar por todo, hay gente que no quiere más hambre en el mundo. Aparentemente eso debería ser algo bueno. Entonces la persona que hace va y funda una institución. Y lo primero que hacen al fundar la institución es decir que es una institución para combatir el hambre. Ahí hay una trampa. Tenemos un montón de gente, un montón de recursos abocados en luchar en contra de. Todo es la lucha en contra de las drogas. Pero pues, luchar en contra, ¿qué tiene de positivo? Lo único que han generado es más droga. La lucha contra las drogas, lo único que ha generado es más violencia, más pobreza, más miseria y más droga. Y parece un problema semántico. No, entonces no le llamemos así. No, es que no es eso. Es un problema de conciencia. Si mi conciencia es luchar contra algo, ya perdí. Vamos a poner un ejemplo de esta para allá. Cuando el Cohen Gadol en Yom Kippur debía llevar un macho cabrío para Azazel y otro para Hashem, él buscaba dos animalitos exactamente iguales. Uno podría preguntarse, pues hombre, ¿por qué no le da uno negro, un animalito negro para el ángel de la muerte y uno blanco para Hashem? Pues eso es lo que uno haría. La respuesta es no, tienen que ser iguales en todo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo de manera oculta es que todos podemos servir a la luz o a la oscuridad.
que no hay gente que nació para la luz ni hay gente que nació para la oscuridad. Dos personas idénticas, una puede servir al mal y otra puede servir al bien. Asimismo pasa, por ejemplo, en mi oficio de astrólogo, que hay personas que tienen unas cartas astrales espectaculares, o sea, que pueden tener la misma carta astral de Bill Gates o de Mark Zuckerberg o de, bueno, de cualquier multimillonario, y resulta que tienen una vida miserable y tienen la misma carta astral, la misma energía, pero utilizaron la energía para propósitos diferentes, porque pues no son ni como Mark Zuckerberg, ni como Steve Jobs, ni como toda esa gente. ¿Dónde está la diferencia en que una persona sirva al mal y otra persona sirva al bien? Simplemente en la conciencia. Hacia donde quiera ir la persona, la propia luz lo va a llevar. La persona que quiere ir hacia el vicio, la propia luz lo va a llevar a los vicios. La persona que quiera ir a las perversiones, la propia luz lo va a llevar a las perversiones. Si la persona quiere ir al conocimiento, la propia luz la va a llevar al conocimiento. Si una persona quiere luchar contra una organización, lo que hace es inyectar luz en esa organización. O sea, el que monta una organización para luchar contra el abuso de las mujeres, contra el maltrato a las mujeres, lo que está haciendo es inyectar luz para que haya más maltrato a las mujeres. El que, el que pone dinero para una organización contra el hambre, lo que está haciendo es generando más hambre en el mundo. La mayoría de esas organizaciones surgen, inclusive, por una persona que sufrió esa tragedia y al no poder soportar o asimilar la perfección de aquello que le ocurrió, eso le sirve como motor para ir en contra de alguien. O sea, detrás de, vuelvo y digo, también detrás de esas organizaciones que tienen fines buenos, hay personas que no superaron su oscuridad. Entonces, el que muy seguramente, y va más allá, va a no querer entender que lo que le pasó en la vida fue justo y fue lo mejor que le pudo haber pasado. Entonces, la persona que por una u otra razón sufrió alguna injusticia, no aceptó y no acepta que le sucediera eso, se llenó de ego, ahora funda una fundación para luchar contra eso. Y todo termina en dolor, guerra, muerte y destrucción. Yo soy un fan de los cómics y a mí me gustan mucho los cómics. Y hay un personaje que me encanta que es Batman, en su estética, en sus villanos, en todas las historias. Pero si uno se pusiera a analizar a Batman a través de la luz de lo que acabo de decir, el gran culpable de que Ciudad Gótica sea un nido de locos es Batman, porque Batman nunca pudo superar la muerte de sus padres y piensa que fue injusto que sus padres murieran frente a él. Entonces, ¿qué hizo? Fue y se entrenó en la Liga de las Sombras. Como era multimillonario, se llenó de superaparatos del Batimóvil, del Batiplano, se compró un traje o lo fabricó perfecto en el mejor material, Kevlar ligero, lo llenó de gadgets y de armas y salió a luchar contra el crimen. Pero ese luchar contra el crimen lo hace únicamente para ocultar su dolor interno y no confrontarse y no superar la muerte de sus padres. Como consecuencia, lo que hizo fue crear más villanos en Ciudad Gótica y gente más loca todavía o igual de loca que él. Y eso es lo que muchas veces nos pasa en la vida. En lugar de buscar cambiar el mundo, primero cambiémonos a nosotros mismos. Nosotros no podemos ser autoridad para el mundo si antes no somos autoridad para nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el mundo? Si primero no nos miramos al espejo y no aceptamos que el que primero tiene que cambiar soy yo. Si mi familia es lo peor, entre comillas, ¿tiene que cambiar mi familia o tengo que cambiar yo? Y si cambio yo, cambia la energía de mi entorno. Pero si todo el tiempo estoy o la persona, cuando digo yo es un ejemplo, no es que me esté pasando a mí, pero si la persona se queja tanto de lo que le pasa, la solución está en que tiene que cambiar internamente porque la realidad es un espejo de lo que yo llevo por dentro. O sea,
Todo lo que yo tengo en mi vida o todo lo que la persona tiene en su vida es un reflejo de lo que tiene por dentro. El mal desaparecerá solo cuando nosotros, en lugar de luchar, empecemos a amar más. Con eso solo, la luz que está en la clipa va a abandonar esos caminos. Porque en el Zohar, en ocasiones se habla del camino de Hashem y el sendero de Hashem? ¿Cuál es la diferencia? Respuesta. Un camino implica un lugar de paso por donde todos los pies han caminado. En cambio, un sendero es uno que recientemente se ha abierto y que no todos los seres humanos lo han podido transitar. Dice acá, el sendero de los justos es como una gema que brilla con el glamour de la luz del sol y que puede ser vista desde lo alto de la luna a la plena luz del día. Dice aquí, hay un camino definido que le llamamos luz, ¿sí? O sea, hay una gran autopista de 1000 carriles llamada luz. Ahora, los senderos son las autopistas del mañana. Los senderos son aquellos recorridos que yo hago con la luz. Ese es el famoso mundo por venir. Pero ese mundo por venir no es ese mundo que los religiosos prometen después de la muerte. Muchos religiosos, para controlarle a las personas la vida, lo que hacen es prometerles que sufran y que coman de la que sabemos, que coman de la café, que eso en el otro mundo hay un paraíso y que todo bien. No es así. Lo que espera la luz de nosotros es em, que el trabajo de este mundo se cumpla, que si estamos vivos consumiendo recursos, consumiendo agua, oxígeno, hagamos con nuestra vida lo más grandioso que podamos, que no, que no perdamos tiempo, que no perdamos vida. Según esta parasha, nuestro trabajo ¿cuál es? Quitar una piedra y abrir un sendero. Pero quien quiera quitar una piedra y abrir un sendero, tiene que estar dispuesto al riesgo, estar dispuesto a dejar morir el ego, estar dispuesto a dejar morir a la zona de confort, estar dispuesto a dejar morir sus viejos defectos, tener la necesidad de mostrarle al mundo algo que nunca se ha visto. Aquí en el Mishlei 4:18 dice, pero el sendero de un hombre justo es como una joya cuyo brillo es como la luz del sol. Para que haya un camino se debió haber creado primero un sendero. Eso es como cuando uno camina, que a veces uno es un muy mal peatón y en lugar de caminar por el andén, por la vereda, camina por el pasto. Y de tanta gente que ha caminado por el pasto se va creando una erosión. Pero esa erosión es un camino. Pero ese camino, o sea, primero fue un sendero. Cualquiera que hoy no se dé cuenta que se viene un mundo nuevo es porque vive en un estado de negación. Todo lo que está pasando en este momento a nivel social, a nivel mundial, nos está diciendo a gritos, se viene un mundo nuevo, señores. El que no acepte eso es porque simplemente no quiere aceptar que va a haber una santificación, que va a haber un Aharit Mod Kedoshim. Y quieran o no las personas, la gente va a tener que conocer los caminos. Si la gente no se conecta con la luz por las buenas, por voluntad propia, va a tener que conectar con la luz a la fuerza. O sea, cuando ya el problema está encima. Hay gente que es experta en eso, en que cuando ya tienen la sin salida encima, ahí sí se acuerdan de Diosito. Y Diosito, ayúdame y sálvame y sácame de esta que ahora sí me voy a portar bien a la próxima y no lo voy a volver a hacer. Para muchas personas, lamentablemente, los juicios van a ser mucho más severos. Esto también se explicó en un pequeño apartado de reencarnación de las Parashot de Shemot, que, que cuando una persona no quiere resolver tikkun desde el trabajo espiritual, lo resuelve desde el punto material, o sea, con problemas físicos directamente. Aquellos que deseen adaptarse al mundo por venir, verán cómo se van creando pequeños senderos.
Y eso es digamos que la conclusión de este pequeño estudio. ¿Qué senderos voy a crear en la vida para el mundo que se nos viene encima? ¿Sigue habiendo energía de luz? Totalmente, porque la luz es infinita. ¿Quiénes vamos a tomar esa luz si Hashem lo permite? Vamos a ver. Y pues la idea es crear un mundo nuevo. Bueno, que Hashem nos dé una semana llena de bendición, de Parnasá, Atzlajá, Refuah Shelema, mucha conexión con la luz, la capacidad de dejar morir lo que tiene que morir dentro de nosotros, de dejar morir los malos defectos, de dejar morir las viejas mañas, de no seguir siendo defensores de lo indefendible, de seguir defendiendo esa triste figura que vemos frente al espejo, de dejar de defender defectos, dejar de defender posturas que no, y que pues tengamos la fuerza para empezar a tener niveles de santidad. Shalom, shalom.